Funcionaron las burbujas, respondieron las audiencias y se vio un gran espectáculo en Tour, Giro y Vuelta. El ciclismo sigue gustando e interesando mucho a la gente, pero mucho es mucho. Bienvenidos a Abriendo Líneas. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, un segundo. Espectáculo. Qué bueno, chaval. 36 minutos y 39 segundos para Primo Roglic. Un segundo mejor que Barta. Well, yeah, I don't know. For sure, let's say I was the best in this Vuelta. Decía Roglic, no sé si soy el mejor, dice, de momento soy el mejor aquí, pero que hay carreras que no he ganado y que van a ser nuevas oportunidades para el futuro. Es una buena manera de planteárselo. Decía que ha disfrutado mucho, que lo ha conseguido y que en general tiene la sensación de haber hecho una muy buena carrera y una bonita sensación también es, decía, acabar ganando, ¿no?, esta última carrera de la temporada. Mi garganta danza. Ya tenemos ganador, Lecu del Giro de Italia. Sí, señor, es londinense, tiene 25 años, Tao Geoghegan Geoghegan Hart. 18 minutos 14 segundos en línea de meta. Hindley a 40 segundos, 18.54, ha ganado la etapa, gana 17.16, por lo tanto el londinense feliz ahora en la Piazza del Duomo de Milán, en la capital de Lombardía. Qué bonito lugar para cerrar el Giro de Italia, como siempre. Incredible. I've been here with a super team. We've won 7 stages. Now we've won the GC as well, I think. When G crashed out that day in Sicily, it was really difficult for the team. We watched him there in the neutral zone, and yeah, when he went home was really hard for the team, but we just tried to reset, to keep believing, to change our goals, and somehow in this crazy world we've ended up doing this. So I can't believe it, but yeah, I'm incredibly happy. Ahí a 20 metros la gloria para este corredor, a 100 metros la gloria para este corredor que va a ganar el Tour de Francia con 21 años. Absolutamente espectacular, absolutamente espectacular e imprevisto. Qué grande, recuerden este día, porque lo vamos a repetir muchas veces los próximos años en los Tours. Actually, I like to have information from the car and when they cheer for you and push you on. But yeah, it was too loud from the people on the road. I didn't hear the informations on the last climb, so I went without clear informations to the top. La vida a veces hay que plantearla como un atleta. Y para hacer balance de la temporada ciclista, hablamos con Javier Guillén, director general de la Vuelta. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Ha sido esta su temporada más complicada por tener que gestionar la gran ronda española en plena era COVID? Sí, sin duda, ha sido muy complicado, muy difícil, al principio con muchísima incertidumbre y luego porque al final, una vez que pasamos el confinamiento tan general que hubo en España, creíamos que podíamos tener una situación más tranquila, pero lo que es la Vuelta este año nos pilló en plena segunda ola y bueno, eso lo complicó todo y por tanto sí se puede decir que ha sido la Vuelta más difícil de organizar sin duda ninguna. Pero el reto salió adelante. Sí, el reto salió adelante, estamos muy contentos, pero eso no es óbice para entender que aunque hubiera salido adelante pues sea la más difícil. Creo que hicimos una gran labor de planificación y sobre todo una gran labor de sensibilización, porque si no es por la autorresponsabilidad de todos, esto no hubiera salido. Al final Unipublic lo único que hizo fue escribir en un papel las normas que había que seguir, pero si no se seguían por parte de todos, esto no hubiera salido. ¿Fue difícil ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas y adecuarse a las restricciones de cada una de ellas? No fue difícil, pero sí que fue un trabajo de mucho esfuerzo, fue un trabajo de muchísima interlocución, fue un trabajo en el que nos tuvimos que reunir con todas y cada una de las comunidades autónomas, lo cual nunca agradeceremos suficientemente, porque gracias a esas
reuniones presenciales que tuvimos, no solo pudimos explicar el protocolo, sino que también pudimos tener su propio feedback de lo que ellas se pensaban y querían, aunque es verdad que a medida que la vuelta se desarrollaba, la pandemia cada vez se complicaba más y bueno, pues la relación con las comunidades autónomas nos demostró que era muy sólida entre ellas y la vuelta, pero en cualquier momento pues sabíamos que esas restricciones podían complicarnos la carrera. Afortunadamente no fue así, pudimos gestionarlas, pero desde luego desde el momento en que empezó la carrera hasta el momento en que terminó sí que cambiaron muchas las cosas. Una lástima la suspensión de la etapa del Tourmalet. Bueno, una lástima, pero lo importante es que no afectó en el desarrollo de la carrera. Fue una etapa que no hubo que anular en cuanto a etapa, fue una etapa que hubo que sustituir, es decir, ese domingo hubo carrera. Creo que Formigal fue un escenario magnífico. Posiblemente las cosas hubieran sido diferentes si se hubiera hecho la etapa del Tourmalet. Quién sabe si al final no se hubiera tenido que suspender por cuestiones sanitarias, sí que hubiera habido que suspenderlo por cuestiones climatológicas. Del Tourmalet me quedo que es una etapa que volveremos a hacer, me quedo con la extraordinaria respuesta que tuvieron las autoridades francesas con relación a esa etapa, y también me quedo con que honestamente en el perfil general de la Vuelta nadie echó de menos la etapa del Tourmalet, aunque evidentemente es una etapa que tenemos que volver a hacer. Están también por aquí mis compañeros Carlos Rodríguez. Hola Carlos. Muy buenas. Y también Pepe de Trasorras. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Pepe, pregúntale lo que quieras a Javier Guillén. Buenas, señor Guillén. Hola. Quería preguntarle precisamente por eso que acaba de hablar. No ha sido la del Tourmalet la única etapa que hubo que sustituir o directamente cancelar. También la Vuelta 2020 iba a ser bastante cosmopolita, con etapas en Portugal y sobre todo el inicio en Holanda, y todas ellas tuvieron que cancelarse por la crisis sanitaria. ¿Hay intención de recuperarlas en un futuro no muy lejano, cuando la situación lo permita? Sí, absolutamente. De hecho, con la parte holandesa, lo que sería la salida de Utrecht, ya estamos trabajando para tratar de recuperar esa salida. Un escenario posible sería el año 22, aunque es verdad que no es un año que todavía esté cerrado. Nosotros ya hemos manifestado nuestra intención de repetir esa acción, es decir, ahora mismo la pelota está más en el tejado holandés que en el tejado español, y en lo que a Portugal se refiere, en cuanto a la Vuelta pueda tener un trazado que se acerque a tierras portuguesas, pues también estaremos, porque con Portugal no solo hemos establecido una muy buena relación con todo lo que es el norte de Portugal, lo que sería la zona de Oporto y Viseu, sino que a raíz de que la gente ha visto o las autoridades han visto que la Vuelta puede ir a Portugal, pues tenemos muchísimas más ofertas, y ahora mismo pues podríamos hacer etapas en cualquier punto geográfico o cardinal de Portugal, ya sea norte, sur, este y oeste. Es cuestión de acoplar los recorridos en lo que a Portugal se refiere, y en cuestión de lo que a Holanda significa, pues lo que las autoridades holandesas quieran de nosotros. Yo quería preguntarle, Javier, respecto a este año, que ha sido un año así atípico, ¿se barajaría de cambiar de fechas la Vuelta? Normalmente se hace agosto, septiembre, ¿cambiarla de fechas? No, absolutamente no. La Vuelta este año ha tenido un paréntesis debido a la pandemia. Si esta pregunta se la hace al Tour de Francia, el Tour de Francia le va a contestar que en ningún caso quiere volver a las mismas fechas del 20, lo mismo le dirá el Giro de Italia, y lo mismo le dice la Vuelta a España. Nosotros el año que viene tenemos intención de empezar el 14 de agosto, son nuestras fechas naturales, y para nosotros como organización no hay debate. Ya lo comentaba antes Javier, la autorresponsabilidad de los corredores, de los equipos en general y de los aficionados. Hay que remarcar eso, destacando sobre todo las imágenes de la subida al Angliru huérfano de público, que ya son historia. Un ejemplo de responsabilidad e incluso educación y civismo. Absolutamente, yo creo que la Vuelta ha tenido muchas burbujas, había una cuarta burbuja que era la del público, y esa burbuja ha respondido fenomenalmente. Nosotros nunca pensamos que la campaña de la Vuelta en casa iba a tener tanta buena acogida como ha tenido por parte del público, que el hecho de que en el Angliru, como en cualquier otro puerto, no haya público, eso solo ha sido un síntoma de autorresponsabilidad y de cariño hacia la carrera. Es obvio que el público es lo más importante, es obvio que no queremos volver a tener una Vuelta sin público, pero también es necesario reconocer el extraordinario comportamiento que ha tenido el público, porque gracias a que el público no ha ido a visitar
directamente a los corredores en lo que es posiblemente de los deportes de mayor cercanía que existen, es una de las claves del éxito de esta vuelta, porque si hubiera habido público en las carreteras, posiblemente hubiéramos podido empezar, pero seguro que no hubiéramos podido terminar. Y lo más complicado, eso que comentaba hace un momento, las burbujas de los corredores, que salieron muy bien. ¿Cómo se gestionaron esas burbujas? ¿Cuál fue el papel de la dirección de la Vuelta y el de los corredores y los equipos? ¿Cómo se lo repartieron? Bueno, nuestro papel fue establecer un reglamento claro, fue establecer cómo tenían que interactuar los equipos con el resto de organización, y luego fue un papel en el que nosotros teníamos que pedir aislamiento, pero sobre todo dotar de zonas de aislamiento. La organización hizo un gran esfuerzo en que los equipos en los hoteles estuvieran todos en la misma planta, cada equipo, que tuvieran su misma habitación de comedor y que no tuvieran interrelación con absolutamente nadie más, que la zona de equipos estuviera perfectamente, de los autobuses de equipos estuviera perfectamente vallada, que el acceso de la zona, tanto del autobús al control de firmas como el control de firmas a la zona de salida, pues no tuviera contacto absolutamente con nadie. Entonces, de alguna forma, nosotros lo que establecíamos era definir un buen tablero de juego para que luego los corredores pudieran cumplir de esa responsabilidad dentro de esas zonas, y creo que al final la combinación fue perfecta. Y las audiencias en televisión, en la Covatilla, más de 2.150.000 espectadores, una cifra de récord. ¿A qué la atribuye principalmente? Bueno, yo lo atribuyo al interés de la carrera en ese momento, lo atribuyo al el interés del ciclismo y de la Vuelta como evento deportivo en televisión, lo atribuyo, por supuesto, a que el ciclismo, el interés está en la montaña, y lo atribuyo al grandísimo espectáculo que han dado los corredores esta Vuelta. Además, a que a nadie se le escape, pues el hecho de que este año desgraciadamente no haya habido tanto deporte ha hecho que aquellos que pudiéramos ofrecer deporte en directo, en vivo, pues hacía que pudiéramos sumar más gente, y yo creo pues que se daban todas las condiciones para tener el público. Es verdad que históricamente la Covatilla junto con el Angliru han sido las dos etapas que más público nos han dado, y por eso la Covatilla como el Angliru siempre han sido dos valores sobre seguro. La Covatilla es la etapa que más audiencia se llevó, yo creo que en este caso por el interés deportivo, como ya sucedió hace ya más de 15 años que ganó Santi Blanco, pero junto con ella el Angliru tampoco volvió a fallar porque también estuvo por encima de los 2 millones. En los últimos años hemos asistido a un recorte progresivo de kilómetros contrarreloj en la práctica totalidad de las carreras por etapas. Dado que es una disciplina de bastante relevancia, además de lo importante que suelen ser de cara a la clasificación general, tenemos muy reciente, ¿no?, el ejemplo de la penúltima etapa del Tour de 2020. ¿Se plantea la Vuelta a España recuperar más etapas de esta especialidad y de un mayor kilometraje? Ahora mismo no. Yo creo que la Vuelta está bien definida en los kilómetros de contrarreloj y en el número de contrarreloj. Yo creo que es correcto el análisis de que las grandes vueltas cada vez tienen menos contrarreloj, pero yo creo que también va un poco en función de los gustos del consumidor. Al final lo que necesitamos es una combinación entre lo que quiere el espectador, entre la emoción que podamos establecer en carrera y sobre todo en las grandes diferencias o no que pueda hacer una contrarreloj en este momento. Yo ahora mismo la Vuelta siempre la veo con una contrarreloj, la Vuelta siempre ha hecho contrarreloj, puede ser una, puede ser dos. Es difícil que vea 3 contrarreloj. Yo siempre apostaría por una etapa inicial en crono, ya sea equipo, ya sea individual, y luego pues una contrarreloj que tuviera, digamos, una mayor entidad kilométrica, 30, 32, 36 kilómetros, pero no más. A partir de ahí, para gustos, los colores. Yo, por supuesto, acepto cualquier tipo de debate, pero hoy por hoy yo creo que las contrarreloj que estamos introduciendo en las grandes vueltas son lo suficientemente buenas como para tener una carrera compensada o nivelada desde el punto de vista de que siempre haya emoción hasta el final. Pero si alguien quisiera apostar por más kilómetros de contrarreloj, más largas o más contrarreloj, pues evidentemente es algo que absolutamente respetable, pero no es en el modelo que nosotros creemos en este momento. Una pregunta, Javier, ¿cómo ve el ciclismo español? ¿Cómo ve el futuro del ciclismo español usted como director de la Vuelta?
Pues desde el punto de vista de las estrellas, creo que nos va a tocar pasar una época en la que tenemos que entender que hemos sido afortunadamente muy mal acostumbrados en el pasado, porque desde luego si había un país productor de grandes estrellas ciclistas, ese era España. Tengo que decir que la gran competición o competencia que hay a nivel internacional pues nos lo va a poner difícil, más allá de que yo creo que vamos a seguir teniendo gente peleando por las grandes carreras, por los grandes éxitos o por los podios, aunque ya digo, va a ser muy difícil. Ese es un apartado, es decir, quiénes son los grandes triunfadores en las próximas ediciones, y luego está el apartado del caladero del ciclismo en términos generales, y yo creo que ahí tengo que ser muchísimo más optimista, porque cada vez estamos teniendo más equipos, cada vez tenemos más equipos continentales profesionales. Yo creo que el Movistar sigue siendo un extraordinario referente dentro de los grandes equipos del ciclismo, pero luego lo que sería la base del segundo escalón, ahí tenemos que estar muy muy contentos, mucho más que hace 4 años. Hace 4 años no era tan optimista como ahora, pero ahora tenemos un Burgos BH, tenemos un Caja Rural, tenemos un Euskaltel y Euskadi, y recientemente pues se ha anunciado la entrada en el pelotón del Continental, de la categoría continental profesional, como un equipo como el Pharma, que yo creo pues que al final permite tener muchos equipos españoles, que eso da posibilidad de que los jóvenes puedan proyectarse a nivel profesional, y desde esa perspectiva pues yo soy optimista. Desde el punto de vista general creo que tenemos una muy buena salud, y desde el punto de vista particular en cuanto a los ganadores pues tenemos más competencia, pero al final de eso se trata, ¿no? Si queremos ser los mejores tenemos que competir contra los mejores, y eso es lo que nos va a tocar en los próximos años. Pues nada, Javier, muchísimas gracias por atender la llamada de Abriendo Líneas, y suerte, fuerza y ánimo y todas estas cosas que se dicen en estos momentos en lo sucesivo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Gracias. Y con esta sintonía toca hablar del Europeo de Balonmano Femenino, que vive su tramo decisivo a partir de este viernes. Y hablar de balonmano es hablar con Alfredo Domínguez. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Carlos, hola amigos de Abriendo Líneas. Lo primero de todo, muchas gracias por la invitación para analizaros un ratito. A ti siempre. Lo que nos ha dejado de momento este Campeonato de Europa de Balonmano Femenino en su 14ª edición, que se está disputando desde el pasado día 3 hasta este próximo fin de semana, hasta el domingo 20 en Dinamarca. Un torneo que, bueno, me imagino que muchos de los oyentes ya lo sabrán, pero bueno, para aquel que no lo sepa, en principio se tenía que haber disputado a mitad de camino entre Noruega y Dinamarca, por la pandemia y pues sobre todo por las restricciones que hay de desplazamiento a Noruega desde países extranjeros. Finalmente se decidió que todo el torneo, se decidió a 2 semanas vistas del torneo, básicamente, se celebrará en Dinamarca en 2 sedes, en Kolding y en Herning, donde Herning, por cierto, se va a disputar esa fase final del torneo en el Jigse Backboxen, que es donde ha estado precisamente disputando las guerreras, tanto sus partidos de la primera fase como de la ronda principal de la segunda fase. Bueno, ¿con qué empezamos, Alfredo? ¿Quizás con el torneo de las guerreras? Precisamente quiero empezar hablando obviamente de las guerreras, del papel de la selección española, que como ya lo sabrán todos los oyentes, ha caído eliminada en esta fase principal, tras solo haber conseguido un balance de una victoria, 2 empates y 3 derrotas en los 6 partidos que han disputado. Y bueno, así a grandes rasgos, la pregunta principal sería cómo valorar esto, si fracaso o no fracaso. Yo la palabra fracaso no la voy a utilizar, porque más bien vamos a mirarlo por el vaso medio lleno. Lo del año pasado fue una sorpresa positiva, en este caso, la medalla de plata en el pasado mundial, y el hecho de quedar en una fase principal, en una main round, suele ser el papel habitual, sobre todo de las guerreras, de los últimos 6 años para acá, que cuando terminó la época dorada de la anterior selección que dirigía que en la anterior época que dirigía Jorge Dueñas. Más allá de resultados, el papel en cuanto a juego de las guerras no ha sido el mejor.
y no solo lo digo yo, sino las propias jugadoras o el propio seleccionador Carlos Viver después de los partidos lo han analizado, el principal caballo de batalla que ha sido de las guerreras ha sido el tema de las pérdidas. Ha sufrido muchas pérdidas en España en los distintos partidos. Sobre todo en la primera fase o en partidos importantes como el día de Francia. Ha sido lo que decimos un papel muy pero que muy sufrido el de España con el tema de las pérdidas, que ha sido algo que ha lastrado sobre todo en momentos importantes de los partidos de la selección española. Porque en cuanto a juego, hay que decir que, bueno, Carlos Viver ha apostado por el 7 inicial que tenía ya más o menos en mente. Y que ha rendido, yo creo que a un nivel bueno. Pero tal vez se pecó de no tirar lo suficiente del banquillo, ¿no? También es cierto, y ha habido muchas voces críticas del hecho de, bueno, cuando los partidos se han atascado con el tema de pérdidas y demás, de no haber tirado tanto quizás de los planes B o del fondo de armario, más allá de obviamente de rodaje, de descansos y demás, pero bueno, curioso el dato es que España siempre ha salido con el mismo 7 inicial. Me refiero sobre todo cuando les ha tocado salir en ataque o incluso en defensa, el cambio era un par de cambios. Si salía atacando España solía ser el mismo 7 inicial, jugando Nerea Pena, y si salía defendiendo en vez de Nerea Pena era Lara González la que ocupaba su lugar, pero el resto de 7 inicial siempre o Jennifer, sobre todo Jennifer Gutiérrez en el extremo izquierdo, Carmen Martín en el extremo derecho, con Mireia González y Alicia Fernández en la primera línea, junto a lo que decimos, o a Lara o a Nerea, y Ainhoa Hernández en el pivote. Quizás se ha echado en falta lo que decimos en momentos claves, cuando se atajaba la primera línea, algo más de juego de Silvia Arderius o de Carmen Campos, para un poco dar rodaje. Y en cuanto a la portería, bueno, pues la portería yo creo que ha rendido a buen nivel, tanto Silvia Navarro como Merche Castellanos han rendido a buen nivel, quizá un porcentaje más bajo de los habituales en otros torneos, pero yo creo que han dejado buenas sensaciones y al final han sido las que han tirado del carro. ¿Cuál fue para ti el momento crítico de nuestras guerreras en el torneo? Ese momento de decir, esto se nos va de las manos. Lo que decimos, unas guerreras que han caído eliminadas y que, bueno, sobre todo quizás lo que más ha llamado la atención es momentos, sobre todo llamativo, el día de Dinamarca, aunque ya no estaban eliminadas, pero el resultado tan abultado y en momentos claves que como se venían abajo ante la selección danesa. Pero bueno, quizás este europeo sirva para lo que decimos, seguir planificando y pensando en los siguientes compromisos, que son muy importantes los que vienen en el 2021. ¿Y cuáles serán esos compromisos? ¿Algunos de ellos muy atractivos a corto plazo? Primero, el preolímpico, que se disputará en el mes de marzo en Giria, en Valencia, que nos tiene que dar acceso, ojalá así sea, a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Y sobre todo, más allá, dentro de 12 meses hay un mundial femenino, y eso en España, sobre todo en la zona levantina, en la zona de Comunitat Valenciana y Cataluña se celebrará ese mundial dentro de 12 meses, con lo cual tenemos 2 citas muy pero muy interesantes y sobre todo vitales para nuestra selección, como ojalá, insisto, den ese paso hacia adelante. Y para cerrar, el análisis de las guerras por mi parte no lo voy a hacer yo. Creo que es muy certero escuchar el análisis que hacía Carlos Viver, el seleccionador nacional, después del último partido ante Montenegro, ese empate a 26 de este martes. Analizando no solo el partido, sino también lo que decimos, lo que se viene por delante para las guerreras en este 2021, que es, insisto, vital para la selección española. Escuchemos al seleccionador. Bueno, yo creo que las sensaciones que deja el partido de hoy son positivas bajo mi punto de vista. El equipo ha trabajado ante un gran rival, hemos conseguido situaciones claras, hemos podido estar arriba en el partido, en los momentos difíciles, porque siempre en un partido va a haber momentos difíciles. El equipo no se ha deshecho, ha seguido manteniendo el nivel, hemos conseguido llegar al final del partido para poder tener una opción de victoria, no se ha conseguido, y creo que lo que nos debemos llevar de este último
partido son sensaciones buenas que nos sirvan para marzo, ¿no? Además, bueno, ya hemos comentado más de una vez que creemos que el europeo probablemente es de los campeonatos más difíciles. Además, creo que este europeo ha sido el europeo más atípico que se ha disputado probablemente en la historia, por todo lo que ha conllevado, cómo han llegado los equipos, el poco ritmo de competición para muchas jugadoras que hace mes y medio estaban confinadas en su casa, jugadoras que hace mes y medio estaban pasando el COVID, y creo que eso lastra, no solamente a las jugadoras de España, sino en general a todas las jugadoras. Y entonces, cómo hemos vivido este europeo totalmente metidos en un hotel sin poder salir a la calle, creo que son situaciones que al final son muy complicadas y bueno, yo creo que el equipo se ha exprimido al máximo, en algunos momentos con más éxito, en otros momentos con menos, pero creo que la valoración siempre va a ser positiva. Desde luego me quedo con la entrega del equipo, el sacrificio y ahora preparar bien el preolímpico en marzo. Importante eso que subrayaba el seleccionador sobre las difíciles circunstancias en las que llegaron las jugadoras a este europeo tras el confinamiento. Pero yo me quedo con eso que dijo al final, emplazando a preparar ya el preolímpico de marzo. Bueno, pues lo que, como decía el propio Carlos Viver, que ahora a pensar los siguientes compromisos, sobre todo ese importantísimo de marzo, insisto, ese preolímpico donde nos enfrentaremos a Suecia, con la que nos hemos enfrentado durante este torneo, además de Senegal y Argentina. El lado positivo es que de ese preolímpico, de esos 4 equipos, 2 tienen billete para los Juegos Olímpicos, con lo cual yo creo que las sensaciones son, pese a este europeo, son positivas. Yo creo que a priori tenemos que ser Suecia y nosotras las que consigamos ese billete para los Juegos Olímpicos, pero bueno, insisto, de eso quedan 3 meses y ojalá la penúltima semana de marzo disfrutamos de esa alegría. Ojalá. Quiero no solo hablar de las guerras, sino también del resto del europeo. Pues dale, hablemos del resto del europeo y sobre todo del extraordinario papel de Croacia. Y para hablar del resto del europeo, ahora nos vamos a meter también en la lucha por las medallas, pero sobre todo, dentro de esa lucha por las medallas sé que destacar algo. Es la gran sorpresa, la gran revelación, no sé con qué calificativo llamarlo, lo de Croacia. La selección croata ha logrado por primera vez en su historia meterse en unas semifinales de un gran torneo internacional femenino. Nuestros oyentes ya sabrán, sobre todo si se acercan de vez en cuando al balonmano, que Croacia en el ámbito masculino es una de las potencias referencias tanto a nivel europeo como a nivel mundial, pero en el lado femenino no habían llegado a una gran semifinal en una gran cita. Como mucho habían llegado a una quinta plaza en un europeo, si no recuerdo mal, a principios de este siglo, del siglo XXI, pero no habían estado tan cerca de unas semifinales. Y ya no solo el hecho de que se hayan metido en semifinales, sino cómo lo han hecho. En una primera fase, teniendo que enfrentarse en un grupo en el que estaban con potencias como Países Bajos, actual campeón del mundo, lo recordamos, Hungría, que no hay que decir nada más de Hungría en el balonmano femenino internacional, o Serbia, consiguieron 3 victorias en esa primera fase, pasando primeras de grupos, y en la segunda fase han conseguido vencer, sobre todo en la última jornada, a Alemania, para lograr ese pase definitivo a semifinales. Una alegría tremenda. Y ojito a la propuesta de Croacia, que es muy parecida en cuanto a juego físico a lo que pueda ser precisamente el balonmano croata masculino, y eso puede hacer sorprender muy mucho a su rival en semifinales del viernes, que va a ser la selección de Francia, que la pudimos ver contra las guerreras, sufriendo un poquito, para qué negarlo, ante la selección española. Pero Francia siempre está ahí en las grandes citas. Recordemos que la actual campeona de Europa hace 2 años venció el europeo que se celebró en su casa y bueno, al final de aquella manera va metiéndose en la lucha por semifinales. Y insisto, ese partido va a ser un auténtico partidazo del viernes entre francesas y croatas. ¿Y la otra semifinal? Y en la otra lucha por las semifinales, en la otra semifinal van a estar los 2 equipos, las 2 selecciones que precisamente iban a organizar este torneo, o que han tenido que organizar este torneo. Por un lado, Noruega, que Noruega está en modo apisonadora, en modo queremos el oro ya. Tiene mucho hambre competitiva la selección noruega.
viene de estar 4 años sin pillar oro. Precisamente hace 2 europeos consiguió su última medalla de oro. Desde entonces no han vuelto a lograr ningún oro, ni en los Juegos Olímpicos de 2016, ni en europeos, ni en mundiales. Desde entonces no han conseguido medalla de oro y llevan además 2 torneos sin coger metal. En el pasado mundial quedaron en 4ª posición y en el europeo de hace 2 años quedaron en 5ª posición, ni siquiera en semifinales, con lo cual está en una voracidad increíble. La alegría tremenda es la vuelta de Nora Mork a la selección, que está en modo excepcional como máxima goleadora del torneo, y Noruega va por todas. Enfrenta a tener a Dinamarca, que se ha metido en semifinales en su torneo, un poco planificado a medida, con algún de polémica con la planificación de horarios y demás, pero más allá de eso, han hecho un torneo muy bueno y sobre todo ese partido increíble en la última jornada ante la selección de Rusia, que la han echado de semifinal a la selección de Ambros Martín, que era una de las que mejor había jugado hasta la última jornada en el europeo. Solo ha sido un empate ante Francia, pero se ha quedado fuera de la semifinal la selección que entrena el lanzaroteño Ambros Martín. ¿Y qué le pasó a las rusas? ¿A qué imputas tú su eliminación? Y eso, insisto, que había hecho un buen juego, pero claro, el día clave es cuando ha fallado. El único día que ha tenido tonto, hablando mal y pronto, ha sido el día precisamente ante Dinamarca y se ha quedado fuera de la lucha por semifinales. Con lo cual, pese al buen trabajo que ha hecho Rusia, pues se queda fuera de la lucha por la medalla y sigue la maldición de Rusia, que no ha conseguido un oro en la historia de los europeos. Y del resto que han quedado fuera, bueno, para no robaros mucho tiempo, que nos podíamos tener aquí media hora perfectamente analizando el resto europeo. Nada, Alfredo, tú tranquilo, que siempre es un gustazo y tenemos tiempo de sobra para hablar contigo de balonmano. De las que han quedado fuera de la lucha por semifinales, por un lado, en la faceta negativa hay que hablar de Países Bajos, que aunque bien es cierto que hasta en la penúltima jornada de la segunda ronda tenía todavía alguna opción para meterse en semifinales, pero la primera fase que hizo fue muy errática, muy volátil, no tenía nada claras las ideas de juego la selección neerlandesa. Poco a poco bien es cierto que se fue recomponiendo en la segunda fase, pero insisto, ya no le daba tiempo y sobre todo ese partido clave que tuvieron en la penúltima jornada ante Alemania, donde ganaron solo por un tanto, que pese, insisto, a esa victoria, no le daba por el tema con la breja para luchar por los semifinales. Hablemos precisamente de Alemania, que ha podido ser otra gran decepción. Y precisamente en ese lado del cuadro, Alemania, que bueno, Alemania bien es cierto que en la última jornada se la jugaba con Croacia, al final perdió en ese último partido 23-20 para meterse en semifinales. Pero bueno, también ha tenido sus más y sus menos para una selección que bien es cierto que está apuntando buenas maneras, pero a mí me ha faltado un poquito más de Alemania, que se supone que si Países Bajos no estaba, era la otra que tenía que haber estado ocupando la plaza de semifinales en vez de Croacia, que ha sido sin duda alguna la gran sorpresa. ¿Y qué decimos del resto del torneo? ¿Se ha notado mucho el parón de las competiciones? ¿Has apreciado un bajón muy grande de la calidad? Y del resto del torneo, pues poco más que analizar. Bueno, pues al final muchas selecciones que han sido muy volátiles con el tema, sobre todo la pandemia se ha notado muy mucho, que el juego de algunas selecciones se ha notado mucho el parón que ha habido en los últimos meses. Y eso también se ha influido a la hora de ver el juego de los partidos, que bueno, ha sido buen nivel, no vamos a negarlo, es un nivel de europeos, pero bueno, pues he notado que no ha sido el mismo nivel que hace 2 años de un europeo en la calidad de partidos, por lo que decimos. También la pandemia que ha pasado en los últimos meses se está notando en la calidad de los encuentros. Otra faceta negativa ha podido ser el arbitraje, con las nuevas modificaciones que han bajado ostensiblemente el nivel. Y para acabar, ya también como faceta negativa, pues bueno, ha habido mucha polémica con el arbitraje, como ya alguno de vosotros sabréis, ha sido un europeo donde la IHF decidió, ya antes de comenzar el torneo, que iba a ser una competición donde solo iba a haber parejas arbitrales femeninas. Como, insisto, y esto ya es opinión personal, medida populista, pues bueno, está bien, hay que darle foco a las mujeres, pero en la calidad del arbitraje se ha notado muy mucho, que ha bajado con respecto a años anteriores,
y es que lo que ha dicho todo el mundo, que está muy bien fomentar el arbitraje femenino, pero meterlo con calzador puede ser contraproducente. Así que veremos qué sale de este experimento y veremos qué pasa en próximos torneos. Veremos. ¿Y qué te parece, Alfredo, si repasamos el calendario del fin de semana con la recta final del torneo? Nada, insisto, que nos queda el último fin de semana, la lucha por las medallas. Recordar, el viernes las semifinales, por un lado Francia-Croacia, por otro lado Noruega contra Dinamarca, las dos semifinales, 6 y 8 y media de la tarde de este viernes, y el domingo 20, la lucha por las medallas. El domingo a las 3 y media de la tarde, la lucha por el bronce, y a las 6 de la tarde del domingo, la gran final. Los 4 partidos que se puedan ver a través de las cámaras de Teledeportes, y alguno, aquí lo animo, le apetece ver balonmano femenino de calidad, que van a ser 4 auténticos partidazos con 4, sin duda alguna, de las mejores selecciones. Yo creo que han sido los 4 que mejor han jugado, junto quizás Rusia, de este europeo femenino de Dinamarca 2020. Estaremos muy atentos y lo veremos. Por supuesto que estas 4 selecciones, Francia, Croacia, Noruega y Dinamarca, son 4 auténticos equipazos y han sido las justas semifinalistas. Así que nada, amigos, un placer como siempre, y nada, espero vuestra invitación en próximos programas para seguir hablando del cierre del europeo y de más cosas de balonmano internacional, que se nos viene un 2021 interesante, con el Mundial de Egipto a las puertas de la esquina, nada más arrancar el próximo año, y un 2021 ojalá con los Juegos Olímpicos y con un torneo de balonmano, tanto chicos como chicas, muy pero muy interesante. Ya sabes que estás siempre invitadísimo abriendo líneas, Alfredo, y más con lo mucho y bueno que nos viene por delante. Así que nada, amigos, un abrazo enorme y hasta la próxima. Otro abrazo para ti, Alfredo, ha sido un placer y seguimos en contacto. Y hablemos de fútbol, porque este viernes arranca la 14ª jornada en la Liga Santander. A partir de las 9 de la noche, Athletic de Bilbao, Huesca. Para el sábado se quedan otros 5 partidos. A las 2 de la tarde, Atlético de Madrid, Elche. A las 4 y cuarto, Fútbol Club Barcelona, Valencia. A las 6 y media, Levante, Real Sociedad y Osasuna, Villarreal. Y a las 9 de la noche, Sevilla, Valladolid. Para el domingo se queda el resto de la jornada, es decir, 4 partidos. 2 de la tarde, Celta Alavés, 4 y cuarto, Granada Betis, 6 y media, Cádiz Getafe, y a las 9 de la noche, Eibar, Real Madrid. Recordemos que la clasificación sigue con un triple empate en cabeza, triple empate a 26 puntos entre Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid. Cuarto es el Villarreal con 22 puntos cerrando la zona Champions, mientras que los otros 3 puestos en zona europea son para el Barça con 20, Sevilla con 19 y Granada con 18 puntos. Mientras, la zona de descensos para Levante, Huesca y Osasuna, también con un triple empate, en este caso a 11 puntos. Y en la Liga Smartbank, este viernes arranca la 19ª jornada con un Ponferradina Real Oviedo a partir de las 7 de la tarde. Para el sábado, 3 partidos: a las 4 Sabadell y Castellón, a las 6 y cuarto Mallorca Fuenlabrada y a las 9 Zaragoza Lugo. Domingo, otros 4 partidos. A las 2 de la tarde, Alcorcón Cartagena, a las 4 Español Almería, a las 6 y cuarto Rayo Las Palmas y a las 8 y media Málaga Unión Deportiva Logroñés. La jornada se rematará el lunes con 3 partidos más. A las 7 de la tarde Mirandés Albacete, a las 9 de la noche Sporting de Gijón Leganés y a las 9 y media Tenerife Girona. La clasificación de segunda división sigue encabezada por el Mallorca con 41 puntos, segundo es el Español con 39, mientras que en el playoff encontramos al Almería con 38 puntos, a 1 del ascenso directo, Leganés con 32, Sporting con 31 y Rayo Vallecano con 28. Por abajo, Tenerife 17 puntos, Alcorcón 16, a 1 de la salvación, Zaragoza con 13 y el último colista es el Albacete con 11 puntos, a 6 de salir del pozo. Y un apunte más de fútbol, aunque bueno, no es exactamente de fútbol, Carlos. Muy buenas. El racinguismo puede estar en parte un poco contento. Ángel Lavín Harry parece ser que podrá pisará la cárcel tras ser su condena que había recurrido de 3 años de cárcel. Ha sido esa sentencia
rebajada a 2 años y 9 meses, pero así todo parece que tiene pinta de que pisará la cárcel, porque solo cabe recurso haciéndolo en el Tribunal Superior de Justicia, así que parece que por lo menos el mandato de los chorizos de Ángel Gavin Harry y sobre todo de Francisco Pernía parece que llevará sus frutos en la justicia, que va poco a poco y alguien pisará la cárcel. Esperemos que dentro de poco el siguiente sea Francisco Pernía, el deseado sobre todo por el racinguismo, que pise la cárcel al ser el mayor delincuente que ha pisado el racinguismo y el que mayor saqueo ha hecho dentro de este club durante su mandato. Y aquí concluye Abriendo Líneas, programa 19, cuarta temporada. Suenan tambores navideños, pero no estamos para Pascuas. Lo importante es que hoy es viernes 18 de diciembre de 2020. Hemos vuelto, aunque nunca nos fuimos. Gracias a Javier Guillén, director general de la Vuelta e invitado estelar de nuestro programa. Gracias también a Pepe Trasorras, a Carlos Rodríguez y a Alfredo Domínguez por su completo repaso al Europeo de Balonmano Femenino. Y por supuesto, gracias a vosotros por elegir este podcast para escuchar la radio de otra manera. Os habló Alejandro Rozada. Ya sabéis que seguimos en Cronómetro Deportivo y en iVoox.